Bienvenidos niños y niñas a la semana 24, día 2 de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de comunicación. La experiencia de aprendizaje de esta semana es cuidando nuestra salud, cuidamos nuestra familia. La actividad programada para hoy, leemos para informarnos. Los acuerdos de hoy, leer y poner atención en los textos, seguir las indicaciones y tener deseos de aprender. Los recursos que utilizaremos: texto, ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19, cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero y lápices de colores, plumones o resaltadores. ¿Recuerdas lo que estamos haciendo? Ayer analizaste un caso que te permitió comprender la importancia del manejo y acceso a fuentes de información para cuidar tu salud y la de tu familia. Por ejemplo, en el caso del COVID-19. Desde hace algunos meses vemos cómo en todo el mundo se toman distintas medidas para hacer frente al coronavirus. Para ello, las y los expertos tienen que buscar información diversa sobre el tema, enseñar a los demás las maneras de prevenirlo y, por supuesto, encontrar la cura y crear la vacuna contra esta enfermedad. Todos los días escuchamos y vemos más información sobre la enfermedad originada por el coronavirus. A veces llega a nosotros de manera oral y otras veces a través de los medios de comunicación como la radio, televisión, los periódicos o el internet. Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir y tratar el COVID-19 que muchas veces nos preguntamos si esta es confiable. Por ese motivo, hoy tendrás la oportunidad de leer diversos textos informativos de algunas fuentes de internet y periódicos para valorar su veracidad. De esta manera podrás comprender qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable. Además, tendrás más elementos para elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia, por supuesto. El propósito de aprendizaje de hoy: identificar la calidad de información de los textos, tanto en redes sociales, textos científicos, de páginas web o repositorios, por las fuentes que los presentan. Vamos a empezar. Aplica algunas estrategias que siempre debes realizar durante la lectura. Como hoy vamos a leer, vamos a aplicar estas estrategias que nos servirán para comprender mejor el tema. Hacer predicciones a partir del título. Anticiparse y dar hipótesis sobre lo que crees con relación al texto, por ejemplo, de qué tratará, y anota las predicciones en tu cuaderno. Hacerte estas preguntas: ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Te ayudará a comprender mejor el tema. También leer todo el párrafo o todo el texto, o sea, hacer una primera lectura de todo lo que queremos investigar. Luego leer párrafo por párrafo, según el tipo de texto, ya ir analizando párrafo por párrafo. Luego, parafrasear. Parafrasear es explicar con tus propias palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo o lo que alguien dijo. Hacer un sumillado. ¿Qué es el sumillado? Realizar anotaciones al margen del texto con las ideas principales de cada párrafo. Para ello puedes hacer la siguiente pregunta: ¿qué nos dice el párrafo? Por ejemplo, el tráfico ilícito de especies, tanto de flora como de fauna, es una de las mayores actividades ilícitas. El sumillado sería: la venta ilegal de especies puede llevar a su extinción. El sumillado es solamente identificar las palabras principales y volverlo a reescribir. Luego, deducir el significado de palabras y expresiones. Cuando no identificas el significado de las palabras, es necesario buscar ayuda, tanto en un diccionario como en una persona adulta. Y también preguntar o también identificar las ideas o lo que nos quiere decir las expresiones. También debemos de opinar sobre el contenido del texto. Por ejemplo, ¿será un texto confiable o no? Da tu opinión. ¿Por qué lo crees?
también da tu opinión. Ahora sí, una vez que hayas realizado todas estas estrategias en los siguientes textos que vamos a leer, anota tu predicción, tus humillados y opiniones en tu cuaderno u hoja de reuso. Profundicemos. A continuación, veamos algunas características generales en un texto confiable. Recuerda, para que sea un texto confiable, debe de contener las siguientes características: la autoría, el propósito y la objetividad. Veamos primero la autoría. La autoría quiere decir que el texto va a nombrar al autor, muestra su ocupación, años de experiencia, educación y si es especialista en el tema. Si es una institución o entidad, siempre podremos encontrar en Internet un enlace que nos lleve a su página principal. El propósito. El propósito es conocer el motivo detrás de la creación del texto. Puede ayudarnos a juzgar su contenido. Para definir el propósito de un texto, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué escribió el autor este texto? ¿Lo hizo para proporcionar información general sobre un tema? ¿Me quiere convencer de algo en especial? Recuerden que el propósito de un escritor no siempre es convencer, sino es informar. Por eso es importante conocer el propósito del texto. Luego está la objetividad. La objetividad es necesario que la información se presente de manera objetiva. Los autores deben ser especialistas en el tema. Además, se debe incluir información que pueda ser comprobada, evitando las opiniones sin fundamento. ¿Ven? La objetividad te va a mostrar un texto donde te dé la investigación completa para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. De la comprobación también, ¿no? Para que compruebes si es real o es falso esa información, evitando que dar opiniones. O sea, el autor que escribe el texto tiene que ser una persona objetiva y no brindar sus opiniones, solamente informar. Un texto también tiene que tener la precisión. La información que se brinda debe estar bien escrita y claramente presentada. Además, las ideas deben estar bien definidas. Por ejemplo, si se entrega alguna cifra, es necesario revisar que se encuentren las fuentes bibliográficas que las respalden. Y si se presentan opiniones personales, estas deben de estar bien fundamentadas. La precisión se va a encargar de aclararte bien de dónde se sacó esa información para que tú puedas comprobar que es real la información. Luego, la actualización es otra razón importante por la cual podemos confiar en esa fuente. La actualización de la información debe ser constante, no necesariamente diaria ni semanal. Eso dependerá del autor y sus editores. A veces se coloca la fecha de actualización o se observan temas nuevos que revelan movimientos en la web. Por ejemplo, en la actualización dije que no es necesario que sea diaria ni semanal, pero tiene que ser una investigación actual. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del coronavirus, entonces la información que nosotros vamos a recolectar tiene que ser actual. Si fuese, como vimos en el ejemplo de ayer, que vimos una información del 2003, era un texto falso. ¿Por qué entonces tiene que ser actual? Porque tiene que ir acorde con lo que está sucediendo. Otra característica de una fuente confiable tiene fuentes bibliográficas. Por ejemplo, el autor siempre expone sus fuentes bibliográficas. El autor de un texto siempre va a escribir las fuentes de donde él adquirió la información, porque no siempre se va a dar que todas las fuentes son confiables. Entonces, nosotros, al reconocer un texto, debemos de identificar de dónde obtuvo la información. Y esta información la vamos a obtener de la bibliografía del texto. Llegó el momento de leer. Pregunta a cualquiera de tus familiares si ha leído en periódicos o en sus redes sociales alguna información parecida relacionada
con la cura del COVID-19. Este es el texto 1, el cual vas a leer ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. Publicado el 29 de mayo del 2020. Lee esta información y luego vas a leer el texto 2, ratón, recetas caseras para la cura del COVID-19, agosto del 2020. Ahora tú te vas a encargar de leer estos dos textos para continuar con la actividad. Puedes pausar el video y continuar luego de haber leído estos dos textos. Ahora revisa las apreciaciones que hiciste durante la lectura del texto 1 y 2. Luego analiza si cumplen con estas características. Recuerden que ya ustedes deben de haber aplicado las estrategias antes leídas. Por lo tanto, ya deben de tener más información sobre el texto 1 y 2, el cual vas a analizar y vas a comprobar si cuentan con esta información complementaria dentro de cada texto, tanto en el texto 1 como en el texto 2. Vas a copiar esta tabla de doble entrada en tu cuaderno o, si no, en tus hojas de reuso. Nombra al autor o creador del contenido. Muestra claramente su propósito. Presenta la información de manera objetiva. Cuenta con información precisa. Posee fuentes creíbles que la respalden. Tiene información actualizada. Bueno, tú analizarás tanto el texto 1 como el texto 2 y vas a escribir sí o no. Y también lo vas a afirmar con el nombre del autor o el creador del contenido si es que lo hubiese. Si no tiene, entonces no lo escribes. Responde luego en tu cuaderno estas dos preguntas. El texto 1, remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades, ¿es confiable? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta después de haber elaborado este cuadrito. En el texto 2, recetas caseras para la cura del COVID-19, ¿cuál será la idea principal? ¿Te parece un texto confiable? ¿Sí o no? Vas a escribir por qué. De la misma manera, si cumple con todo lo que se te menciona aquí, ya tú verás y analizarás si es un texto confiable o no. De la misma manera puedes responder. Textos expositivos. Los encontramos de dos maneras, los divulgativos como los especializados. Los divulgativos generalmente aparecen en la prensa o en comunicados y son de un gran interés social. Tienen un lenguaje sencillo porque están escritos para toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. En cambio, los textos especializados aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado público. Poseen un lenguaje técnico y dirigido a determinados grupos de especialistas como médicos, abogados, economistas, ingenieros, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y los artículos científicos especializados. Realiza una primera lectura del siguiente texto y subraya aquellas ideas que se relacionan con las características de los textos expositivos que hemos leído y otros datos que sean nuevos para ti. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud, OMS, es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividades principales son enfermedades no transmisibles y transmisibles. Además, tiene como tarea vigilar y dar respuesta a las crisis relacionadas con la salud y promocionar y regular los sistemas de salud en el mundo. En ese sentido, es importante remarcar que es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación, la forma de atención y cuidados del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad. En el caso de América, lo hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS,
Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en su página web. Asimismo, los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en dicha organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tienen a su cargo. Por ese motivo, y en vista de tanta información difundida irresponsablemente por el mundo sobre cómo prevenir o atender a los enfermos del COVID-19, la OMS, a través de la OPS, ha elaborado una guía para periodistas que orienta sobre cómo se debe tratar la información que deben comunicar a la población sobre esta enfermedad. Difunde información basada en hechos. Asegúrese de chequear la información y de citar fuentes oficiales y confiables. Informe con lo que se sabe. En una epidemia de una enfermedad nueva es mucho lo que aún se desconoce. Informe a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no se sabe hasta el momento. Aclare que las autoridades y los científicos están trabajando para encontrar las respuestas. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento. Las citas proporcionan información y credibilidad a las noticias que se informan. Consulte fuentes acreditadas y oficiales. La desinformación, los rumores y las teorías conspirativas circulan mucho, por eso es fundamental citar fuentes confiables, como el Ministerio de Salud de su país o la OPS y la OMS, y evitar incluir a personas que opinan sobre las acreditaciones necesarias. Evite repetir teorías falsas y sin sustento científico. La información errónea repetida muchas veces puede ser percibida como cierta. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. En el caso de los rumores, evalúe el nivel de gravedad, la fuente y el alcance antes de desmentirlos y de remitir información falsa. Evite contar el otro lado de la historia cuando no tenga sustento científico o sea algo poco creíble. Evite incluir mitos o remedios locales. Utilice fuentes científicas basadas en la evidencia real. Bueno, estas son las recomendaciones que dio la OMS para que los periodistas puedan cumplir su función de acuerdo a una información basada en hechos científicos y confiables. Ahora, veamos algunas características del texto que has leído. Es un texto expositivo porque te expone o te explica sobre, en el primer texto, sobre la OMS y la OPS. Y en este caso, sobre la información que los periodistas deben de manejar y cómo manejarlo. Tiene dos partes, una divulgativa y otra especializada. La primera parte, sobre la OMS y sus funciones, presenta información con un lenguaje sencillo porque está dirigida a estudiantes. Esta parte es divulgativa. La segunda parte, sobre las recomendaciones que da la OPS al gremio de periodistas acerca de cómo comunicar a la población sobre el COVID-19, posee un lenguaje especializado. Esta parte es más especializada porque se dirige a los periodistas. Sigamos comprendiendo. Después de leer el texto, ¿qué es la OMS? Toma en cuenta la información proporcionada sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables y responde en tu cuaderno. 1. ¿De qué trata el texto? 2. ¿Para qué fue escrito el texto? 3. Menciona dos ideas importantes del texto. 4. Menciona con tus palabras las recomendaciones de la OPS a los periodistas. 5. ¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con los textos expositivos? 6. ¿Este texto es confiable o no? ¿Por qué? Bueno, según las características que nosotros habíamos adquirido ya el conocimiento sobre las fuentes confiables, puedes responder a esta pregunta. ¿Será confiable o no? ¿Por qué? Ahora revisa tus respuestas y mejóralas. ¿Qué hiciste para cada actividad? Recuerda marcar sí o no según tu respuesta relacionado con la pregunta que se te hace. 1. ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decir
¿De qué trata su contenido? 2. ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué se ha escrito? 3. ¿Mencionaste una idea importante por cada párrafo y elegiste 2? 4. ¿Escribiste con tus palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas? 5. ¿Identificaste las características de un texto expositivo en las recomendaciones que da la OPS a los periodistas para organizar la divulgación de información confiable? 6. Para sustentar si el texto es confiable, ¿tomaste en cuenta lo aprendido sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables? Ten en cuenta que estás realizando esta actividad para conocer más sobre los textos expositivos y la importancia de que sean confiables, lo cual profundizarás en los siguientes días. Ahora, con tu familia, comenta con tus familiares los textos leídos hoy y comparte algunas ideas sobre la importancia de leer información confiable. Explícales qué tan importante es reconocer las características de los textos para identificar que son fuentes confiables, de los cuales podemos seguir sus recomendaciones. Ahora llegó el momento de reflexionar. Vuelve a leer la meta de la actividad, identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos o páginas web o repositorios, por las fuentes que los presentan. Reflexiona y responde las preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables? ¿Cómo lo hice? 2. ¿Qué se me hizo fácil o difícil al responder las preguntas sobre los textos que leí? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Una vez respondidas estas preguntas, vas a organizar tus trabajos en el portafolio y no te olvides de enviar las fotos de tus actividades realizadas. Y hasta aquí llegamos con esta sesión de aprendizaje. Muchas gracias por tu atención. Nos encontraremos mañana.